Eh, en esta noche hay un pasaje de la Biblia que quisiera que lo miremos rápidamente. Es Segunda de Pedro, capítulo 1, y es un pasaje que tiene una gran verdad para nosotros. Se podría titular este pasaje como cómo responder a lo que Dios me ofrece o respondiendo al ofrecimiento de Dios. Eh, Dios me permitió enseñar este curso en el último ciclo de Academia Bíblica. Y, y en este capítulo 1 de Segunda de Pedro, se nos plantea una pregunta, ¿no? ¿Cómo responder a lo que Dios me ofrece en este capítulo 1? Eh, Se cuenta que en cierta ciudad de la antigüedad, un hombre acaudalado, eh, este, acaudalado en riquezas y posesiones, decidió eh, entregarle uno de sus bienes más preciados al Señor. Y, y entonces este bien preciado que él quiso entregarle a un joven. Ahora, ¿cuál era el bien más preciado que este hombre tenía? Se lo decide dar a un joven que no era de la nacionalidad ni de su parentela, ni de gente más cercana, era un hombre extranjero. Este joven eh, ha de recibir este bien preciado, que era nada menos y nada más que su fábrica de zapatos, la cual había construido a lo largo de toda su vida, con esfuerzo, dedicación, tesón. Entonces este joven recibió una fábrica en perfecto estado de funcionamiento y con gente que estaría a su disposición para asistirlo en todo lo que él no conocía y no pudiera afrontar si se presentara algún problema, porque este joven era un inexperto en estas cosas. El dueño de esta fábrica solo le pidió al joven que se esforzara cada día por aprender y mantener funcionando la fábrica, no en sus capacidades o fuerzas, las cuales no tenía, porque era totalmente inexperto, sino valiéndose de los consejos y asesoría de una persona que él dejaría a su lado, un supervisor, quien era precisamente un experto en el manejo de la fábrica por muchos años. Entonces fue así que este joven decidió aceptar tal ofrecimiento con este compromiso de no defraudar a su benefactor y recibió a cambio tan maravilloso bien, no porque se lo hubiese ganado, sino como un inmenso regalo que no merecía, por cuanto el dueño libremente le pareció bien dárselo. Ahora, esta historia nos ilustra lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. Él nos ha dado la salvación tan grande sin merecerla, pero nos ha dado todos los recursos necesarios para poder vivir esta vida. Y su deseo más profundo es que lo hagamos no en nuestras fuerzas, sino en las suyas, siguiendo su diseño perfecto e instrucciones. Ahora, ¿qué nos quiere decir el apóstol Pedro en este capítulo de su segunda carta? Y yo voy a brevemente tocar eh, 3 o 4 aspectos de esto. 4, para ser más preciso. Lo primero que Pedro nos quiere decir, primero, al hablar de este primer capítulo de la segunda carta, debemos preguntarnos quiénes fueron sus destinatarios. Bueno, dice ahí, eh, en el verso 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Quiénes eran sus destinatarios? Bueno, gente que en el pasado habían sido gentiles y que ahora son el pueblo escogido de Dios. Antes eran forasteros, extranjeros, a la comunidad de Israel y estaban muy lejos, pero ahora se los ha traído cerca, como bien lo dice Pablo en Efesios 2:11, por ejemplo.
Además menciona a Pedro que escribió a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe igualmente preciosa que la nuestra. De igual valor, honor, la fe de sus lectores como la suya había sido, ¿qué cosa? Un regalo de Dios. No tenían que ganárselo ni heredarlo, y esta había sido otorgada por la justicia de su Dios y Salvador Jesucristo. Ahí lo dice. Ahora, qué maravilloso es pensar en esto, ¿verdad? Dios dando su salvación por gracia, no porque alguien pudiera merecerla, sino por su sola gracia. Ahora, ¿cuál era su objetivo y propósito al escribirle? Segundo lugar, verso 2, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pedro escribió su primera carta y segunda carta a los mismos lectores. Sus lectores, como ya habían, hemos de repente en algún momento lo has sabido, vivían tiempos muy difíciles. Pedro escribe si tú te vas a la primera carta de Pedro, vas a ver ahí que dice Pedro apóstol a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿A qué me describe? A los que estaban siendo perseguidos, dispersos. Vivían tiempos muy difíciles de persecución. Sin embargo, las amenazas a las que se refirió en su segunda carta se referían más a la lucha interna que podrían vivir estos creyentes. Mientras que en la primera carta les habla de las luchas externas, de los perseguidores, de los opositores, de los que negaban el evangelio, en esta segunda carta va a hablar más de aquellos, de esa lucha interna que podrían vivir estos creyentes que propiamente he dicho la persecución externa. Ahora, ante esta realidad, su primer objetivo de Pedro es decirles que Dios los había llenado con el poder de su espíritu. Así que a pesar de la dificultad, tenían todo lo que necesitaban para vivir una vida piadosa. Pero luego les va a decir en el verso 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, su segundo objetivo es recordarles que el conocimiento espiritual proviene de una experiencia genuina con la verdad de Dios, que es Cristo mismo. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el segundo objetivo de Pedro, si el primer objetivo era decirles que Dios les había llenado con el poder de su espíritu, el segundo objetivo es recordarles que el conocimiento espiritual proviene de una experiencia genuina con la verdad que es Cristo mismo y de la verdad de Dios que se obtiene cuando escuchamos y obedecemos lo que la Biblia nos enseña acerca de Jesús. Ojo, ojo. La verdad de Dios que se obtiene cuando escuchamos y obedecemos lo que la Biblia nos enseña acerca de Jesús. Ahora, Pedro enfatiza que el conocimiento de Dios es solo y exclusivamente a través de una estrecha comunión con Él, a través de una relación personal cada vez más íntima con Jesucristo. Y eso es importante. Entonces, no solamente vemos quiénes eran sus destinatarios, eran gente que por gracia había recibido un regalo, la salvación. ¿Cuál era el objetivo al escribirle? Decirles que Dios les había llenado con el poder de su espíritu para vivir la vida cristiana. Y además, que solamente cuando escuchamos y obedecemos lo que la Biblia nos enseña acerca de Jesús, podemos entonces conocer la verdad de Dios de manera auténtica, por una estrecha comunión con el Señor. Pero en tercer lugar, puede surgir una pregunta. ¿Desea Dios relacionarse con nosotros? Bueno, veamos. Sin duda alguna que sí, sí desea. Dios quiere relacionarse con cada uno de nosotros, pero
¿Cómo es posible que humanos débiles y pecaminosos tengamos una relación con un Dios santo? Bueno, es a través de su inmenso amor y gracia. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para agradarle. Ojo, escúchame bien. Dios te ha dado a ti y a mí todo lo que necesita para agradarle. Mira lo que dice, como todas las cosas, verso 3, que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Mira, ¿cómo es posible agradarle? A través de su divino poder. Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Al conocer al Hijo de Dios, a Jesucristo, tenemos todo lo que necesitamos para la vida eterna y la vida diaria de los justos aquí en la tierra. ¿Y esto por qué? Todo esto debido a que Cristo es el Cristo de poder. En él radica el poder divino que no puede ser derrotado ni frustrado. Todo esto debido es el Cristo de la generosidad. Él nos otorga todas las cosas necesarias para la vida verdadera y verdadero cristianismo. Querido joven, Cristo es el Cristo de toda la generosidad. Esto es debido a que Cristo es el Cristo de las preciosas y grandísimas promesas. Mira, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegasen 6 participantes de la naturaleza divina. El Cristo de las preciosas y grandísimas promesas. Eso quiere decir que Él no solo nos trae grandes y preciosas promesas, sino que en Él están promesas que se hacen realidad. Pero debemos decir también que todo esto es debido a que Cristo es el Cristo por quien evadimos la corrupción del mundo. Mira lo que dice ahí. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Por qué? Por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Jesucristo es la persona que puede ayudarnos a vencer la seducción de los deseos del mundo y limpiarnos con su presencia y poder. ¿Qué te parece? Claro, es la persona, Cristo, que puede ayudarnos a vencer la seducción de los deseos del mundo y limpiarnos con su presencia y poder. Pero también debemos decir que todo esto que estamos hablando es debido a que Cristo es el Cristo que nos hace participantes de la naturaleza divina. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora, algunas religiones enseñan que con suficiente esfuerzo o sacrificio, las personas pueden llegar a convertirse en dioses. Pero eso no es para nada lo que Pedro está diciendo. Los humanos nunca se convertirán en dioses, pero sí los creyentes deben volverse cada vez más como Dios, imitándole, buscando parecernos más y más a Él, obedeciendo su palabra, conociéndolo. Dios no nos pide que seamos un poquito mejor de lo que éramos antes de que lo conociéramos a Él. Él nos llama por su propia gloria y excelencia. Mira, el estándar de Dios es la excelencia. Y por su poder, Él nos da todo lo que necesitamos para vivir de esta manera. Dios nos ha dado promesas a lo largo de las Escrituras. Cuando actuamos sobre ellas, nos convertimos en participantes de la naturaleza divina. En cuarto lugar, ¿a qué nos llama Dios que pongamos toda diligencia? Bueno, ahí lo dice, ¿no? Es importante precisar que la fe es la cualidad básica que todos los creyentes compartimos. A esta fe
Dios quiere que hagamos todo lo posible, que pongamos toda diligencia, esfuerzo, solicitud para añadir otras cualidades específicas. Estas cualidades sin duda cobran vida en nosotros cuando nos asociamos con Dios para cultivarlas. Sin duda alguna, no podemos estar en una relación genuina con Dios y al mismo tiempo no preocuparnos por lo que Él valora. Si tú tienes una relación con Dios, debería preocuparte mucho lo que Él valora. Es como una relación entre un hombre y una mujer, esposo y esposa, amigo y amiga, o amigo y amigo, amiga, amiga. Claro, porque en esa relación tú te vas a preocupar mucho por lo que la otra persona valora. Ahora, cuando tenemos una relación con el Señor, lo honramos cuando agregamos a nuestra fe actitudes y acciones correctas. Las cualidades que a continuación Pedro enumera son la evidencia externa de nuestra fe interna. Escúchame bien, son la evidencia externa de nuestra fe interna. Entonces dice, vosotros, verso 5, también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces, virtud es la excelencia moral. Esta es la palabra griega usada en 1.3, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Entendimiento o conocimiento es saber lo que es correcto y verdadero por medio de la sabiduría del Espíritu Santo. Dominio propio, a través del poder del Espíritu Santo. Solamente a través del poder del Espíritu Santo los creyentes podemos tener dominio propio. Y esto nos permite alejarnos de nuestra propia naturaleza corrompida y acercarnos a las cosas que agradan a Dios. Además dice que debemos añadirle a nuestra fe paciencia. Paciencia es constancia, es la fiel espera y la resistencia ante las dificultades y las pruebas. Resistencia. Miren, el término paciencia es hupomeno en el griego, que significa estar debajo de, o sea, soportar, constancia. A la fe tenemos que añadirle piedad, que no es otra cosa, devoción a Dios. Significa honrar a Dios, adorarlo con toda nuestra vida. A nuestra fe debemos añadirle afecto fraternal. Es un servicio desinteresado para los demás y la preocupación por su bienestar. Y finalmente al afecto fraternal hay que añadirle amor. Y acá la palabra que usó Pedro fue ágape, el amor incondicional que Jesús nos da y quiere que le demos a los demás. Finalmente, ¿qué sucede con quienes practican y con quienes no practican estas cualidades? Bueno, mira lo que dice el 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Los que las practican serán eficaces y fructíferos en cuanto al conocimiento de Dios. Pedro dijo que confirman su vocación y elección. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Quienes las practican confirman su vocación y elección. Cuando después de la salvación estas cualidades comienzan y continúan creciendo en nuestras vidas, nuestra fe se ve confirmada, por supuesto. Nuestra fe será fortalecida no dejándonos caer. La imagen que tiene en mente Pedro es la de una marcha. Y quiere decir que nunca nos saldremos del camino ni nos quedaremos atrás. Seremos creyentes consecuentes con el Señor y su mensaje, y no solo religiosos. Evidenciaremos entonces una vida o la vida de Jesús en el día a día. Y por último lugar, se nos abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque ahí dice, porque de esta manera, verso 11, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tremendo, ¿no? Esta es la gloriosa esperanza a la que Dios nos ha llamado. Esto no quiere decir que nos hemos ganado el cielo. No, 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 no. Simplemente que hemos sido consecuentes con el llamado que Cristo nos hizo
al sacarnos de las tinieblas a su luz admirable. Y hemos sido consecuentes con ello y se confirma que el cielo es para nosotros. Ahora, ¿y qué de aquellos que no las practican? Bueno, dice, porque si estas cosas no están, dice, tienen la vista muy corta. Sufren de miopía, están ciegos, porque habrán olvidado que están libres de la esclavitud del pecado y que son nuevas criaturas en Cristo. Vivirán mendigando la fe, teniendo en sus manos una inmensa fortuna que Cristo quiere que disfrutemos. ¿Cómo demuestra Pedro que este llamado de Dios es tan importante para nuestras vidas hoy? Bueno, primero, su deseo de no dejar de recordarnos estas verdades, dice. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Segundo, trata de despertarnos en nuestro espíritu con amonestación. Dice, pues tengo por justo 13, en tanto que estoy en el despertaros con amonestación. En tercer lugar, quiere dejarlo registrado para los postreros creyentes como nosotros. 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Quiere dejarlo escrito. En cuarto lugar, fundamenta su enseñanza acerca de Cristo no en mitos ni fábulas, sino en hechos concretos. También dice en el verso 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor siguiendo fábulas artificiosas. Pedro había sido testigo con sus propios ojos de las cosas que el Señor Jesús dijo, de la voz misma de Dios confirmando a Jesús como el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero además, Pedro da fe que la palabra que hoy tenemos en nuestras manos es la más segura y que hacemos bien en estar atentos. Ahí lo dice, ¿no? Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de la Escritura, verso 20, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Él da fe. Y además, él mismo da testimonio que lo que está escribiendo es inspirado por el Espíritu Santo de Dios y no por iniciativa personal. Entonces, en esta hora, Cristo a través de su palabra te ofrece a ti y a mí una vida cristiana trascendente, una vida cristiana fructífera, que anhele algo más de lo suficiente. Él quiere que vivamos la excelencia del Evangelio. Nos ofrece una vida cristiana victoriosa, una vida que sea consecuente con lo que decimos creer. El Señor nos ofrece una vida que disfrute de las promesas suyas. Pero esto nos deja una pregunta. ¿Estás dispuesto a responder a este ofrecimiento de Dios? ¿Anhelas esta clase de vida en este día? Hoy Él nos ha mostrado qué es necesario hacer para acceder a esta clase de vida maravillosa en Dios. Para ello, es necesario que pienses con qué deberías empezar. ¿Qué deberías añadir a tu vida de hoy mismo? ¿Qué deberías hacer? Quizás paciencia, virtud, que es excelencia moral. Quizás dominio propio, tal vez mayor devoción al Señor y sus intereses. Tal vez entendimiento de qué es lo bueno y lo correcto. Tal vez debas consagrar algún área de tu vida al Señor que aún o que algo que de repente aún has reservado para ti. Sí, mi querido joven. Que el Señor nos ayude, nos anime y quiero dejar contigo esta palabra. Me impresiona cuando Pedro dice, si tenéis estas cosas, no caeréis jamás. Tremendo, tremendo. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú la dejas para nosotros. Y Señor, tú nos desafías a vivir la experiencia del Cristo que decimos creer. No simplemente a que esto sea una convicción intelectual, sino que tú nos llamas a que esta vida, a este conocimiento, este entendimiento de la realidad
de un Dios vivo, de Cristo morando en nuestra vida, se haga vida. Que nuestra fe se le añada virtud, conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque Señor, si tenemos estas cosas, nuestra vida de fe será distinta. Nuestra vida de comunión contigo será distinta y viviremos la realidad del Evangelio. Señor, ayúdanos, porque tú nos has dado grandísimas y preciosas promesas por medio de las cuales podemos ser participantes de la naturaleza divina, buscando imitarte a ti, buscando parecernos más a ti. Lo natural, Señor, es que un hijo se parezca a su padre, que tenga sus rasgos, sus facciones. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Permítenos, Señor, cada día parecernos más y más a ti en carácter, en virtud, en anhelos, en intereses. Sí, Señor. Bendice a este grupo de jóvenes. Gracias por este tiempo, por regalarnos este tiempo. Oramos así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.